Frikimigos, la película Good Boy, dirigida por Ben Leonberg, deja en ridículo a tipos como James Gunn, que tienen un presupuesto altísimo y que usan como comodín a un perro que termina viéndose horrible por el uso constante del CGI como Crypto en la película de Superhuevón. Good Boy es una película de terror que solo tuvo de presupuesto aproximadamente $1 millón en su producción. A pesar del poco dinero invertido, Leonberg logró realizar una cinta que tiene por protagonista a su perro Indy y que actúa de forma natural, sorprendente y magistral todas sus escenas en pantalla. Escenas como cuando Indy es jalado bajo la cama de su amo Todd, o el frenetismo del perro cuando es dejado solo en casa. Bueno, Indy, cuida la casa. Son momentos que no requirieron de un perro CGI para realizarlos. Indy termina siendo un personaje que genera más empatía al espectador con su actuación natural de él mismo, respondiendo a distintos estímulos de su entorno en la grabación de la cinta, que pendejos como LeBron James actuando de él mismo en Space Jam 2. Donde el oscuro terminó interpretando tan mal su propio papel en la película que se hizo merecedor de un premio Razzie como peor actor. Mientras fracasados como Jaimito Pistolas eligen combinar su pésimo humor y una que otra experiencia que tuvo con su mascota en el pasado para crear un perro tan tonto como Crypto, el cual ve a Superman todo lastimado y jodido en el suelo y aún así le vale madre su condición mientras lo sigue jodiendo en una escena desconcertante. ¿Qué te pasa, Crypto? ¡No! ¿Pero qué diablos? Pues en Good Boy empatizas con Indy cuando se preocupa por su amo Todd decaído luego de recibir tratamiento médico para su enfermedad terminal. Dame un minuto. O cuando busca la forma de evitar que su amo siga autolesionándose al golpear su cabeza contra una puerta por un suceso sobrenatural. Las proezas de Indy en pantalla son gracias al arduo esfuerzo de Ben Leonberg y a su paciencia para grabar la cinta, ya que fueron 400 días de grabaciones distribuidos en 3 años, de los cuales solo podían trabajar de 1 a 3 horas cada día para evitar que Indy se estresara. Es agradable ver que alguien sí se esfuerza mientras que los demás solo hacen lo mínimo posible. Ahora, la película pudo tener un acierto con Indy como protagonista de su historia, pero también tiene muchos errores o huecos en el guión que terminan por demostrar que su director es un novato. Además, a la cinta le hizo falta una banda sonora que enfatizara los momentos de tristeza y de terror a lo largo de la historia, ya que al carecer de música, solo generan aburrimiento al espectador con secuencias planas sin viveza musical. Incluso, algunos podrían sentir eterna la duración del largometraje, siendo que solo son 75 minutos de cinta. Ya veo. ¿Con qué era eso? Hay un ente sobrenatural que supuestamente ronda la casa de Todd, pero la historia misma no termina por aclarar qué es exactamente. Puede generar la idea de que es una metáfora o una alucinación relacionada a la enfermedad de Todd y que todo está en la mente, ya sea del perro o del mismo Todd, pero eso es una estupidez, ya que la misma cinta nos explica que ya murieron varias generaciones previas en esa casa de formas sospechosas o antinaturales. También se podría pensar que el espíritu es un ser rencoroso que salió como producto de la taxidermia que realizaba el abuelo de Todd en los animales y que ahora buscan venganza. Toda la taxidermia se la dejo a mi hija, la vegana. O simplemente que el ente es la muerte que ronda a Todd y en el pasado hizo lo mismo con su abuelo porque ya les tocaba a cada uno valer madres. 6 generaciones de una misma familia vivieron en esta. Creo que soy el siguiente. Nunca debí haber venido aquí.
Es decir, no se maneja de forma adecuada al ente de la casa y es en una entrevista donde el director tiene que explicar qué es exactamente lo que vemos al final de la película, fracasando esta última en dejar clara su idea sobre ese ente extraño. El cazador y vecino de Todd es un personaje totalmente intrascendente en la cinta y que no tiene propósito alguno más que mencionar que colocó trampas para zorros en el bosque. La intención de Todd por vivir solo genera la idea de que piensa abandonarse y acelerar su muerte, pero de ser así, no hay sentido para que se lleve a su perro a vivir con él y mejor lo hubiera dejado al cuidado de su hermana. Además, no tiene mucho sentido que Todd se vaya a vivir solo a la casa que le heredó su abuelo y se ponga a ver puras películas de terror y misterio. ¿Por qué lo hace? Es un intento burdo del director por ambientar al espectador con la idea del terror que casi no existe en la película. En fin, estos son algunos puntos que no terminó por desarrollar apropiadamente el director de la cinta. También, muchas personas tienen la idea de que Good Boy es la versión live action de Coraje, el perro cobarde, y que Indy es el fiel reflejo de Coraje, pero todos los que tienen esa idea están totalmente equivocados, ya que no existe nada de los misticismos ni seres sobrenaturales que normalmente aparecen en Coraje en la película de Good Boy, ya que en esta última, lo máximo que aparece es un pendejo disfrazado todo de negro y supuestamente ese es el máximo terror de la cinta. Coraje, de alguna forma, termina solucionando los problemas que aquejan a su querida Muriel de manera fantástica y exagerada. Lo que hago es por amor. Mientras que Indy no es capaz de solucionar ningún problema que aqueja a su amo Todd e incluso lo pierde. Así que esa comparación es una reverenda estupidez. Sin embargo, los puntos positivos de la cinta son más fuertes que los contras que presentó Good Boy. Indy es un protagonista que se roba la cámara y la atención del espectador, llegando incluso a generar en el mismo el deseo de que el perro tenga un buen final o, al menos, que no le ocurra nada en el desenlace de la cinta, ya que al ser una película de terror no suele haber finales muy rosas. La grabación, los ángulos de cámara y la imagen misma son de bastante calidad y se puede apreciar sin dificultad todo el entorno del canino. Esto es algo que hay que agradecer a la producción que haya prestado atención, ya que hoy en día muchas películas recurren a filtros oscuros donde el espectador no puede ver nada para ahorrarse dinero en efectos especiales o en el detalle de los escenarios. Incluso, en entrevistas, Ben Lambert mencionó que al ser la intención de la historia el mostrar la perspectiva de Indy al espectador, tuvo que grabar varias escenas con la cámara a determinados centímetros del suelo para reflejar la sensación de estar en el lugar de Indy. Y los ángulos de la cámara también le permiten al espectador no perderse ningún detalle de lo que rodea a las acciones del canino. Así que simplemente disfruté de esta película, friki amigos, y vale la pena verla para pasar un rato agradable en el cine, a diferencia de cierta película de Memasco del Toro progre que se volvió una verdadera molestia el hecho de tener que acudir a cines específicos para su proyección. Tuve un mal presentimiento cuando te vi. Y para sorpresa del panzón, han tenido que cancelar varias funciones porque hay cinetecas pedorras que no tienen el equipo apropiado para proyectar la cinta Somnífero de Frankentrazo. Pero eso, friki amigos, es un tema del cual hablaremos en otro video. Así que, sin más que decir, me despido. ¡Adiós!